Buenos días, profesores. Bienvenidos a esta capacitación de logoaprendizaje y el método Gotha. En su escritorio se encontrará cada uno un libro de logoaprendizaje del método Gotha, que es el manual del profesor. También tienen este libro tiene inserta la guía del alumno, que es el manual del alumno. También tienen una guía del alumno independiente del libro que les facilita también trabajar el día de hoy. Tenemos también dos hojas de trabajo, una para el ejercicio que vamos a hacer a continuación y la otra para la tarea que se van a llevar para hacer en su casa. Vamos a empezar nuestra presentación de logoaprendizaje en el método Gotha con unas palabras del prólogo del libro que escribió la viceministra de Educación en su momento, Floridalma Mesa. Y aquí se desprende de estas palabras que el desarrollo de un país depende de su educación. Países que han apostado a la educación han tenido un desarrollo vertiginoso. Luego, Gotha presenta, el logoaprendizaje y el método Gotha presenta esa forma de lograr esa calidad educativa, que es a la que los directores de los centros educativos apuestan y buscan. Aquí tenemos dos tipos de buzos que se tiran en alta mar, uno con un tubito, así, en la nariz, y en la boca y va en la superficie, ¿verdad? De una forma monótona y no puede profundizar. Ese es el profesor que solo transmite conocimientos. Luego tenemos ese otro buzo que se pone su tanque de oxígeno y se sumerge hacia las profundidades del mar, y este es el profesor que ve la formación del alumno desde su identidad personal hacia su proyecto vital. Esta es la propuesta del método Gotha. Aquí tenemos qué diferencia hay entre logoaprendizaje y el método Gotha. Logoaprendizaje es la escuela psicopedagógica que tiene un planteamiento antropológico del enfoque de la persona, un enfoque psicológico de todo el sentido de la vida relacionado con la propuesta de Viktor Frankl. Después tiene un enfoque pedagógico que tiene relación con Víctor García Oz, un pedagogo español. Un planteamiento también sociológico, un planteamiento ético, porque se abordan las virtudes y los valores. Es decir, que cuando se ve el método Gotha, lo que se ve es muy poco de lo que hay detrás, ese marco teórico que está en esa escuela psicopedagógica. Entonces, vemos que el logoaprendizaje está haciendo alusión a la calidad de aprendizaje tridimensional de los alumnos, no solo refiriéndose a los conocimientos, sino que junto con ellos vienen el desarrollo de las fases del pensamiento y los valores y virtudes. ¿De dónde sale el nombre logoaprendizaje? Se inspira en la logoterapia de Viktor Frankl. En esta logoterapia, terapia es curación y logo es mediante la búsqueda del sentido de la vida. Entonces, logoaprendizaje dice, no nos esperemos a que se enferme el alumno y lo tengamos que curar, sino que atendámoslo desde su aprendizaje hacia esa búsqueda del sentido de la vida. Por eso es el nombre de la escuela psicopedagógica, logoaprendizaje. Y aquí en esta escuela psicopedagógica se analiza la actividad de aprendizaje en sus tres dimensiones. La dimensión del pensamiento, la dimensión de los conocimientos y la dimensión de los valores. Es una actividad de aprendizaje tridimensional que realiza el alumno consciente de su identidad personal y con la intencionalidad. Este es un aspecto muy importante del logoaprendizaje, que hace referencia a esa capacidad de intencionalidad que tiene la persona, de dirigirse hacia un fin.
y en este caso es ese proyecto personal de vida. Ese proyecto personal de vida que abarca a la persona en sus distintas facultades, no solo en la inteligencia, que sería todo lo del conocimiento, sino también en la libertad, en la voluntad, en la capacidad de trazarse metas, en su capacidad de amar, en su sentido religioso, el que sea la religión, y en su lenguaje. Entonces, cuando se educa a una persona en logoaprendizaje y el método Gotha, se le permite a esa persona que lo traslade a su familia y esa familia a otras familias, y entonces se llega así a la sociedad, esa civilización del amor. La actividad de aprendizaje en busca del sentido de la vida y su repercusión en la humanidad. Ese es el logo del logoaprendizaje. Y aquí en cada actividad de aprendizaje está orientada hacia el sentido de la vida, buscando esos valores y virtudes y ese proyecto personal de vida. El método Gotha, ¿qué es el método Gotha? ¿De dónde viene la palabra gota? Así como el mar está formado por infinidad de gotas de agua, entonces el proyecto personal de vida está formado por infinidad de actividades de aprendizaje. Pero son actividades tridimensionales que tienen esas tres dimensiones del pensamiento, de los conocimientos y de los valores, que hacen que una persona sabe, piensa y ama. Y estas tres dimensiones en una unificación del ser y de la vida humana. Entonces vamos a ver la primera dimensión, que es la de los valores, lo de las fases del pensamiento. Entonces tenemos que el pensamiento tiene 6 fases. Esa fase receptiva o perceptiva es con la que se capta. Luego la fase práctica, la fase reflexiva, retentiva y creativa, que son las 3 con las que se procesan, y luego con las que se da el resultado, la expresiva y la práctica. Pueden ustedes analizar en su trifoliar, tienen una parte donde están las fases y funciones del pensamiento. Entonces aparecen las 6 fases con sus funciones y de cada una de ellas los verbos, ¿verdad? Los verbos que son las actividades de aprendizaje. Y aquí vemos cómo esas 6 fases tienen sus funciones, cada una de ellas. Por ejemplo, en la reflexiva está la función de decisión. A veces en la reflexiva solo conocemos la de análisis, pero está también decisión, valoración. En la expresiva está expresión técnica del trabajo, expresión verbal. Y en la práctica, expresión ética. Entonces, en la fase perceptiva tenemos los verbos correspondientes. Entonces, si decimos el verbo leer, pertenece a la función de lectura de la fase perceptiva. Entonces, aquí podemos ser conscientes de qué función y qué fase está desarrollándose, fortaleciéndose cuando el alumno lee, cuando el alumno descubre, está desarrollando la identificación de la perceptiva. Pasa como en el gimnasio, que se sienta uno en las pesitas a fortalecer la espalda o a fortalecer una pierna. Y aquí se sabe qué es lo que se está fortaleciendo, se sabe cuál función y cuál fase. En la fase reflexiva vemos, por ejemplo, criticar, que es una acción, ¿verdad? Un verbo que está desarrollando la función de valoración de la fase reflexiva. Y así, elegir es un verbo que está desarrollando la función de decisión de la fase reflexiva. Y luego, en la fase retentiva están las distintas formas de memorizar, de acordarse, de fijar. En la fase creativa, que esta es muy interesante porque a veces uno piensa que la creatividad solo es para los artistas, los músicos, los pintores, y todos tenemos que desarrollar la fase de la creatividad.
Cuando, por ejemplo, preguntamos, estamos desarrollando la función de interrogación de esa fase creativa. Cuando corregimos un trabajo, estamos desarrollando la función de cambio de esa fase creativa. Cuando intercalamos unas palabras, estamos desarrollando la imaginación, la originalidad de la fase creativa. Luego, la fase expresiva es con la que vamos a dar el resultado. Entonces, por ejemplo, escribir, exponer, dibujar, son formas de dar hacia afuera esa expresión. Y luego, en la fase práctica, tenemos otras acciones que son un poquito más actitudinales, como lo es convivir o ser. Entonces, hasta ahí con la primera dimensión, que es la de las fases y funciones del pensamiento. La otra dimensión es los conocimientos, que son los conocimientos que se van a dar en aquella asignatura, en matemáticas o en idioma o en física o en química, música, la que sea la asignatura, son los conocimientos propios de esa asignatura, sumados a las fases y funciones del pensamiento, y luego vienen los valores y virtudes. ¿Cómo los presenta Gotha? Gotha presenta valores estéticos, valores integrales y valores relacionales. En los estéticos tenemos 3 virtudes: elegancia, pudor, orden, cada una con su descripción. En los integrales tenemos 9 virtudes, cada una con su descripción. Y en los relacionales tenemos 3 diferentes tipos de valores relacionales: con el trabajo y las cosas, con los demás y con Dios. Ahí se ve un conjunto de virtudes. Se nota que las relacionales son las que están más desarrolladas, con sus descripciones correspondientes. Entonces, aquí vemos cómo logoaprendizaje es un desarrollo de la propuesta pedagógica de Víctor García Oz, pedagogo español del siglo pasado, es él. Entonces, él hizo una gran aportación a la pedagogía. Él dijo que en lugar de 3 objetivos, que ya los proponía Bloom, ¿verdad?, esos objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales, él dice que en lugar de esos 3 objetivos hay un solo objetivo con 3 dimensiones. Este es el gran aporte de Víctor García Oz para esta, y en ese objetivo tridimensional, él presenta las fases del pensamiento que acabamos de ver. Él hizo una investigación con estudiantes de distintos lugares y sacó, agrupó los verbos que ellos habían usado en esas investigaciones, los agrupó según el método científico, y de ahí fue que sacó esas fases y funciones del pensamiento, que las que acabamos de estudiar hace un momento son las que propone Víctor García Oz. Ahora bien, los valores y virtudes, él propone otros. Gotha propone las 34 virtudes que acabamos de ver. ¿Cuál es la conexión que tiene Víctor García Oz con logoaprendizaje? Es que logoaprendizaje traslada el objetivo tridimensional a una actividad de aprendizaje tridimensional. Esa es como la aportación principal de Gotha, que completa, si se puede decir de alguna manera, la propuesta de García Oz. Aquí vamos a analizar el método Gotha según la sintaxis. Entonces, tenemos una oración que vamos a analizar según la sintaxis, que yo escribo una biografía con alegría. El sujeto es yo, es el alumno. El verbo es escribo, son las fases y funciones del pensamiento. El objeto directo es una biografía, los conocimientos. El objeto circunstancial es con alegría, son los valores y las virtudes. Entonces, estos tres dimensiones se dan relacionadas, ¿verdad? Las 3. Ahora bien, ¿cuál es la más importante? ¿Podemos tener una oración sin sujeto? Sí. ¿Podemos tener una oración sin verbo? No. ¿Podemos tener una oración sin objeto directo? Sí.
¿Podemos tener una oración sin objeto circunstancial? Sí. ¿Qué es lo que no puede faltar entonces? El verbo. Y esas son las fases y funciones del pensamiento. Hoy por hoy la educación está más centrada en los conocimientos. Algo se trata de hacer con los valores y virtudes y algo con las fases y funciones del pensamiento. El método Gotha desarrolla estas tres dimensiones totalmente unidas. Esta es una forma de expresarse sobre el método Gotha de una alumna que lo trabajó. Dice: Gotha es un método de aprendizaje por el que he aprendido a hacer mis trabajos con eficiencia y a tener un objetivo claro de lo que quiero lograr. El método Gotha me ayuda a ser mejor persona en todos los aspectos de la vida profesional, social e intelectual, moral, cultural y espiritual, porque he aprendido a darme cuenta de cómo me perfecciona cualquier actividad que realizo. Entonces, aquí queda muy claro, ¿verdad?, esa formación integral que es el elemento básico del método Gotha. Ahora vamos a pasar a trabajar ya cómo es que funciona el método Gotha. Todos tienen en su escritorio una hoja que habla sobre, es un curso de literatura y tiene un objetivo, esa Gotha, que es identificar 3 metáforas y 2 símiles en la lectura de los Nazarenos de José Mía Iridaure, Salomé Gil, autor guatemalteco. Entonces, donde está el nombre del alumno, pongan cada uno su nombre, por favor, y la fecha de hoy la ponen ahí también cada uno. Entonces, vamos a ver cómo se llena esta hoja. Ustedes se van a encontrar una primera columna que es sobre actividades y otra columna que es sobre evaluación. Y estas 3 columnas las tienen vacías porque ustedes las van a llenar ahorita mismo. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué actividades van a llevar a cabo y van a definir los conceptos de metáfora y símil. Esa es la primera actividad. La segunda es leer los Nazarenos de José Mía Iridaure. La 3 es elegir 3 metáforas y 2 símiles y explicar 4 que quiso decir el autor. Redactar 5 el informe escrito, incluyendo argumento y comentario. Esto es lo que hay que hacer, son las actividades, son los verbos, las acciones. Entonces, ¿cómo se va a calificar esto? Hay una calificación cualitativa y otra cuantitativa. La cualitativa dice por cada uno de la rúbrica qué es lo que se va a calificar. Ahí lo pueden ver ustedes. Entonces, ahora van a llenar ustedes la primera columna. ¿Qué conocimientos voy a adquirir? ¿Qué conocimientos voy a adquirir? Es la primera columna. Antes de llenar esto que aquí aparece, que ustedes lo tienen en blanco, lo van a escribir, se van a regresar, vamos a ver cuál es el objetivo de esta Gotha de nuevo, para ver qué conocimientos vamos a adquirir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Literarios, metáforas y símiles, los nazarenos y quién es José Mía Iridaure. Esos son los conocimientos, atados al objetivo. Después, el pensamiento, ¿cómo lo vamos a analizar? Entonces, vamos a buscar el verbo definir, que aquí aparece como un 1, le vamos a poner un 1 y vamos a poner a qué fase y a qué función pertenece. Entonces, vamos a buscar en la tablita de verbos el verbo definir, lo vamos a encontrar en la fase reflexiva y ahí está la función definición. Entonces anotamos, reflexiva, definición. Luego pasamos a el segundo verbo, es leer. Entonces buscamos en la tablita, leer, lo encontramos en la fase perceptiva, en la función de lectura. Lo anotamos.
así como está aquí. Luego pasamos al tercer verbo, que es elegir. Lo buscamos en la tablita de verbos, y lo encontramos en decisión, función decisión, fase reflexiva. Lo anotamos. Luego en explicar, vemos la fase expresiva verbal, la buscamos aquí y la encontramos y lo anotamos. Y redactar, que es el otro verbo, la otra acción, entonces la encontramos también en la tablita y ponemos que es de la fase expresiva, función escrita. Entonces, aquí llevamos dos dimensiones, el conocimiento y el pensamiento, el saber y el pensar. Entonces, ahora vamos a trabajar la tercera columna de la actividad tridimensional, que es qué valores y qué virtudes voy a desarrollar al hacer este trabajo. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? El que estábamos analizando de ese alumno Mariano Miguel. Entonces, aquí aparecen los valores del valor integral, la virtud de la obediencia. Esa la escogió él. Esto es bien importante, que el alumno escoja cuáles son las virtudes que él quiere desarrollar al hacer este trabajo. Entonces, la obediencia, el seguir instrucciones, de los relacionales con el trabajo y las cosas, va a desarrollar la fortaleza, la constancia y la responsabilidad. Al leer el libro y hacer el trabajo va a desarrollar la laboriosidad, al trabajar con primor. Y en los relacionales con Dios, escoge las virtudes de fe, esperanza y caridad al hacer bien el trabajo por amor a Dios y ofreciéndoselo. Entonces ahora ustedes busquen en la escala axiológica de las 34 virtudes, escojan 3 que ustedes quieren desarrollar y que las vamos a compartir después de que ustedes las anoten. Se fijaron que aquí, entre paréntesis, se pone cómo se va a aplicar esa virtud. O sea que, ¿por qué voy a vivir esta virtud? Pues porque voy a seguir instrucciones, por ejemplo, en el caso de la primera. Ahora ustedes personalmente escojan de las 34 virtudes 3 y las anotan así. ¿A qué valor pertenece, qué virtud es y cuáles son sus aplicaciones? Entonces, al terminar de escribir sus virtudes, las vamos a compartir y las vamos a anotar en el pizarrón y nos vamos a dar cuenta que cada uno escogió distinto que la de los demás. Algunos sí coincide con el otro, pero su forma de aplicarla, lo que está entre paréntesis, es diferente de uno o del otro. Aquí arriba aparecen unas preguntas, ¿verdad? Hasta arriba. Este es un ejercicio que ustedes pueden hacer ahorita, un ejercicio de metaaprendizaje. ¿Por qué aprendo? ¿Qué me motiva el aprendizaje? Pues alguno dirá, porque mis papás me regañan si no, me castigan si no saco buena nota. Otro dirá, porque quiero ser mejor. Cada uno va diciendo sus motivaciones y las vamos compartiendo entre todos. Y luego, ¿soy consciente de cómo me perfecciona esta gota? Ya que la hice, sí soy consciente. Porque yo puedo decir exactamente qué valores, qué virtudes, qué fases, qué funciones del pensamiento voy a desarrollar al hacer este trabajo. Ahora, la tarea que les queda es hacer como profesores su propia gota. O sea, ponen a qué curso, en qué curso van a hacer su gota, si lo hacen en matemáticas o si lo hacen en ciencias, cuál es el objetivo de esta gota. Entonces, ustedes ahí desarrollan cuál es el objetivo de ese curso y luego en la hoja en blanco escriben qué actividades y cómo las van a evaluar. Ya que tienen eso preparado, su gota con las 2 columnas de actividades y de evaluación, buscan a una persona, le explican cómo es el método gota, le piden que resuelva las 3 columnas de esta gota y ya me la traen en la próxima sesión de capacitación que tenemos, que las vamos a analizar esas gotas. Entonces, yo creo que hasta aquí podemos culminar nuestra sesión de capacitación de hoy.
Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Sigan adelante con esa ilusión con la que han empezado esta capacitación para que sea muy fructífero el resultado. Muchas gracias.